Hola, muy buenas tardes. Estás en sintonía del 1180 AM Radio WAPS. Recuerda que también puedes seguirnos en otras plataformas como mixrl.com/ Radio WAPS o por nuestra transmisión en Facebook en la página de Radio WAPS. Ahora también ya contamos con una página. En esta puedes encontrar todos nuestros programas, así como información en la cual nos basamos para hacer o para todo lo que nosotros platicamos con ustedes. Esta página se llama Te Cuento una Historia. También no olvides darle like. Estoy con mi compañera Andrea Virgen y yo soy María de los Lagos. Hola Andrea, ¿cómo has estado? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Hoy tenemos preparado para ustedes un programa inspirado en el 5 de febrero. Ya conocemos que es el día, pues, de la Constitución, cuando se firma esta, pues, la última Constitución que hubo. Ahorita ya mi compañera Marilau le va a ir contando un poquito de esa historia, pero es la de 1917, cuando ya se firma, ¿no? Entonces es más o menos de esta Constitución y también de qué pasaba con las mujeres y en dónde quedaron las mujeres en esta Constitución. Bueno, pues para iniciar con este tema, primero nos vamos a contestar una pregunta, la pregunta del origen de qué es la Constitución, ¿no? Y les platico un poco. Platicando con Andrea sobre cuál iba a ser el tema del siguiente programa, pues decidimos hablar sobre por qué el 5 de febrero no tenemos clases. Y hablar sobre la Constitución y lo importante que esta es. Entonces, más o menos me puse la tarea de preguntar a unas 20, 30 personas qué era la Constitución, qué pensaban, qué creían que era la Constitución, y me encontré con tres respuestas similares, ¿no? En conclusión, estas tres respuestas pues fueron las más repetitivas. La primera sería que son normas, leyes, derechos, obligaciones que tiene un ciudadano mexicano y que estas leyes, normas, obligaciones regulan la convivencia del país, ¿no? Nada puede estar por encima de estas leyes. Esta fue la primera pregunta, resumiendo todas las respuestas de las personas que me hicieron el favor de contestar esta simple pregunta, ¿qué es la Constitución? La segunda respuesta era que sí, eran leyes o normas que en sí no buscaban regular al país, sino más bien proteger los intereses de las mismas personas que hacen estas leyes. Y que en ningún momento pues buscan regular en sí a la sociedad, no, sino más bien favorecer a los altos mandos. Y en una tercera respuesta pues estaba el, no sé, o en realidad sí sé que es un libro, pero no puedo contestarte muy a fondo porque no sé. Después de hacer esta pregunta también a las personas que me contestaron que pensaban que eran leyes o que creían que eran normas que regulaban la convivencia de un país, me atreví también a preguntarles si creían que estas leyes en algún momento o en alguna parte hacen menos a la mujer o discriminan el hecho de que somos mujeres. Algunas personas me contestaban que sí, otros me contestaron que en realidad tal vez de cierta manera sí lo hacen, pero no es la intención de la Constitución, ¿no? O no es la intención de las personas que hacen las leyes, pues hacer menos a las mujeres. Otras personas simplemente contestaron que no, que las leyes eran iguales para todos, tanto para hombres como para mujeres. Y esto lo podemos ir viendo a lo largo del programa con mi compañera Andrea, que nos va a platicar un poco sobre esto. Entonces, para hablar sobre la historia de la Constitución, cómo se formó la Constitución, nos vamos a remontar 3 siglos antes, ¿no? Cuando España tenía el dominio de varios imperios, entre ellos Nueva España, entre ellos el territorio de Nueva España. Y vamos a recordar que sí, España tenía varios territorios a su mando bajo la monarquía española, y la Nueva España era uno de los territorios pues más importantes porque producía bastantes riquezas, ¿no? Oro, plata, joyas preciosas, además de también otros elementos. Entonces, para 1789
Francia dijo hasta aquí, se levantó en armas y esto trajo consigo que las grandes monarquías que Europa gobernaba se pusieran en la alerta. Ya Napoleón Bonaparte se corona emperador de los franceses en 1804 y para 1808 invade España. Este suceso trajo consigo 13 años después el nacimiento de México, porque obviamente si quien te está gobernando en España tiene problemas, rápidamente va a llegar a tus oídos. Entonces todo esto empezó a llegar a Tenochtitlán, a la Nueva España, todo esto empezó a llegar acá y se pusieron en alerta también y dijeron, bueno, si Francia y otros imperios están levantando en armas, ¿por qué nosotros no? Y se empezaban a escuchar los rumores de la independencia, ¿no? Pero Francia no dominaría toda España y en Cádiz se empezaron a reunir ciertas personas. Dentro de estas personas se encontraban personas de la Nueva España como Lucas Alemán y surgió la primera y auténtica Constitución española. Esta Constitución plasmaría ideas de la Ilustración. No simplemente serían que vamos a crear un libro, no. Estas personas que empezaron a crear las leyes tenían ideas de la Ilustración. La Constitución de Cádiz duró en México hasta 1810 y Miguel Hidalgo pues no tuvo mucho tiempo para pensar en legislaciones, en leyes y pues mucho menos para hacer una carta magna, pero promulgó una serie de planes que serían trascendentales. Por ejemplo, las leyes de la esclavitud quedaron abolidas y al igual que los tributos que tenían que pagar las personas indígenas también fueron quitados. Entonces, estas cositas son las que poco a poco fueron creando la Constitución. Después ya pues muere Miguel Hidalgo y López Rayón en el verano de 1812 escribe los elementos constitucionales. Esto también sería muy importante para la Constitución. Esto fue en 1812 y algunos de esos elementos constitucionales importantes eran pues que la religión católica sería la única en todo el país sin tolerancia de otra y que la América era libre e independiente de toda otra nación. Ya después, Morelos escribía uno de los documentos que serían clave también para la conformación de la Constitución y sería el sentimiento de la nación. Este documento buscaba un ordenamiento constitucional y por fin tenemos para 1814, el 22 de octubre, se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, Constitución de Apatzingán. Pero esta primera constitución tendría algunas limitaciones, porque pues si nos ponemos a pensar, en 1814 ni siquiera se daba por fin la independencia de México, entonces pues empezaron a surgir varios otros corrientes. Ya después, en esta primera constitución, se plasmaban algunas de las cosas que dijo Morelos, de que dijo Hidalgo, de las que dijo López Rayón. Y acá en España, en 1815, Napoleón cae derrotado y las monarquías tratarán de asumir el poder de nuevo. Porque recordemos, en 1815 Napoleón cae en la batalla de Waterpolo, entonces Francia pues queda como que sin mando. España quiere volver a tomar de nuevo lo que antes tenía, pero no se pudo porque las personas, la ciudadanía no lo quería, o sea, tampoco estaba tan a gusto con Napoleón, no, pero no querían que llegara otra vez de nuevo el régimen. Entonces, se empiezan a ver aquí las dos corrientes, las federalistas y los centralistas. Y para 1823, Miguel Ramos Arizpe había sido nombrado presidente de la Comisión de Constitución y prevalecería pues en todo México la idea federalista.
Sí, de hecho, o sea, ya como de opinión personal, algo que me gusta mucho de la historia es ver cómo poco a poco todo se va conectando. Y por ejemplo, aquí lo vemos, lo que sucedió en España, pues afectó a México y eso va a inspirarlos, ¿no? A empezar con esto de la independencia e igualmente, pues lo que escribe, pues Hidalgo, lo que va a escribir Morelos y poco a poco se van a constituir, pues en esta constitución que va a ir saliendo y es justamente también donde empezamos a ver incluso un poquito antes, pero donde más se tiene como pues estos registros de las sufragistas mexicanas. Porque obviamente, pues en todos estos decretos y lo que se estaban haciendo, no se estaba incluyendo obviamente a la mujer. La mujer siempre era vista como extra del hombre, ¿no? Entonces, aquí las sufragistas, pues mexicanas, empezaron a hacer como su luchita, ¿no? Para que se les empezara pues a ver, a tomar en cuenta y es aquí unas pues zacatecanas hacen la carta de las mujeres zacatecanas y lo mandan de hecho al Congreso Constituyente de 1824 y en ellas van a reclamar pues poder participar, ser partícipes de esa toma de decisiones que se están haciendo en el país, de las cuales pues las mujeres estaban siendo dejadas de lado. Entonces, aquí podemos ver cómo las mujeres desde este tiempo, desde 1823, 1824, antes de que se promulgara la Constitución de 1824, ya buscaban ejercer derechos, ¿no?, que les correspondían. Y una vez elaborada el acta constitutiva, se comenzó a discutir en el Congreso Constituyente, que fue aprobada el 3 de octubre de 1824. En esta Carta Magna de 1824, pues constituía el momento fundacional de una identidad política, ¿no? Hablaba mucho de las influencias que se dejaban sentir en esta Constitución, porque en realidad, pues tomaba mucho de lo que tenía la Constitución, pues de otras nacionalidades, de otros países, de otras monarquías, como por ejemplo de España, de Francia, de Estados Unidos. Durante este periodo, entonces, pasamos hasta 1847, de 1824. Obviamente que de 1824 a 1847, pues pasaron muchas cosas. Ideas federalistas, ideas centralistas, surgieron poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, también se creó un cuarto poder cuando los centralistas estuvieron pues al mando, pero este quedó abolido, ahorita platicaremos sobre eso. En 1847 es donde se aprueba un acta constitutiva de reforma en donde algo de lo más importante era que se instauraba la Segunda República Federal. Ya pues aquí empieza a cambiar la vida de la mujer, ¿verdad, Andrea? Sí, es en estos tiempos, ya es 1861, 69, 75, donde se empiezan a abrir escuelas para las mujeres, lo cual pues obviamente les dio que empezaran a conocer, pues que pues no sé, les llegara mayor información, aprendieran obviamente a leer y escribir, porque recordemos que en México pues había una gran pues porcentaje, ¿no?, de analfabetismo. Entonces las mujeres empiezan a poder conocer y eso les permite empezar a poder luchar por sus derechos en la Constitución. Es también, ¿no?, durante el régimen porfirista cuando se va a abrir, por ejemplo, esta Escuela Normal de Profesoras en 1888. Esto que va a dar pie a que se abran y se empiecen a hacer, por ejemplo, revistas, periódicos, tanto femeninos como feministas. Entonces, pues se van a empezar a dar todos estos cambios y que también se van a ver en la revolución.
Y de hecho, también aquí las sufragistas están así luchando y pidiendo sus derechos, obviamente. De hecho, solicitan, ¿no?, a Emilio Vázquez Gómez que se les otorgara el voto, porque ellas decían que en esta Carta Magna, la de la Constitución de 1857, nunca decía, no se refería como que al sexo de los votantes, no decía solo los hombres pueden votar. Entonces ellas decían como, aquí no dice nada de que las mujeres no puedan votar, entonces deberíamos de poder votar. Sin embargo, pues no se les escuchó. Ya después, en 1917, de 1847 nos pasamos a 1917. También en este transcurso, pues, se crearon grandes movimientos y hubo muchos hechos históricos importantes, como los que mencionaba mi compañera Andrea sobre las escuelas. Vendría por fin, después de la revolución, después del porfiriato, después de todas estas guerras y luchas que suscitaron al país, una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que trataba de consagrar los más altos principios del constitucionalismo, acomodándolos a las necesidades del pueblo mexicano, ¿no? Esto es lo que podemos encontrar si nosotros buscamos la Constitución de 1917. Siempre dice o menciona que buscaba los derechos del pueblo mexicano, que buscaba una sana convivencia de la sociedad, del país. Pero, como bien menciona Andrea, pues muchas de estas leyes no favorecerían a la mujer ni en 1814, ni en 1824, ni en el 47, y mucho menos en 1917, ¿verdad? Había grandes movimientos y sí había grandes mujeres que luchaban por esto, pero pues no se les tomaba en cuenta. Cuando se promulga en 1917 un acta, la Constitución mexicana, en esta acta no se incluyen en sí a la mujer, ¿no? Eso vendría después, que lo platicará mi compañera Andrea, pero esta Constitución mexicana sería reconocida por otros países, ¿no? La Constitución de 1917 es la primera en el mundo que surgió en el siglo XX, plasmó derechos sociales y su resonancia fue tal como lo mencionaba, que 77 países como Rusia y la República de Weimar se inspiraron en ella. Ha sido una aportación ejemplar al constitucionalismo, y esto tenemos que dejarlo en claro, al constitucionalismo universal. Entonces mi compañera Andrea hablará un poco sobre algo más actual, algo que ya ha venido desde 1917, porque si recordamos, desde 1917 no se ha creado otra constitución, se han reformulado artículos, pero en sí no se ha hecho un libro nuevo. Entonces... Sí, de hecho, o sea, es esta, ¿no? La de 1917, la cual pues es sumamente, como dicen, innovadora en muchos aspectos. Y el presidente, bueno, la persona que en ese caso fue el que hizo la Constitución, obviamente es Venustiano Carranza. Y aquí es bien interesante porque hay una mujer que la vemos, de hecho, en 1916, perdón, y ella en 1916 estuvo en un pues congreso feminista, el primer congreso feminista que se hace aquí en México, que lo hacen en Yucatán, y ella pues va a ser de esas mujeres que van a asistir, y no solo asistió, también dio un discurso que es pues conocido como La mujer en el porvenir. Ella va a plantear esta igualdad intelectual que se tenía entre mujeres y hombres. También, obviamente, demandó el derecho al voto para pues la población femenina y la educación sexual. Entonces, en 1916, esta gran mujer, Hermilia Galindo, perdón, pues es importante. Y también porque era la secretaria de Venustiano Carranza. Entonces, no solamente ha sido una mujer que dio ese discurso, no, aparte era secretaria de Venustiano Carranza y organiza también, pues, una manifestación para lograr conseguir el voto de la mujer. Se manifiestan junto a las puertas
del Teatro Iturbide en Querétaro, porque ahí estaban en sesión el Congreso, pues para pedir, ¿no?, este voto a la mujer. Sin embargo, obviamente son rechazadas ya después de pues todo lo que ocurre con Venustiano Carranza. Pues Ermita Galindo, pues no sucede nada, ¿no?, de lo que ellas estaban pidiendo, ¿no?, en ese entonces. Sin embargo, es hasta la década de los 20 cuando vamos a ver que en algunos estados, que es Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas, donde se va a dar el voto a la mujer, pero simplemente a nivel local. Sin embargo, tanto en Chiapas, tanto como en Yucatán como San Luis Potosí, pues se va a quitar y poner y así, dependiendo de las gobernaturas. En Chiapas sí permanece ahí el voto, pero solamente de manera local. Como les comentaba, y también como comentaba pues Mari Lagos, pues la Constitución de 1917 pues incorporó por primera vez en el mundo los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad. Sin embargo, aquí otra vez vemos como, bueno, está muy padre esto que hicieron y es sumamente relevante e importante decirlo. Sin embargo, las mujeres no están contadas en estos derechos. Y, por ejemplo, yo saqué toda esta información de un libro que, si gustan leerlo, está súper interesante y pues se los recomiendo mucho para aprender más sobre estos temas, que se llama Revolución de las Mujeres en México. Es del INEREM, que es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. Esto es exactamente del apartado de Patricia Galeana y se hizo en el 2014. Entonces, en estos estudios, dentro del 2014, decían que de hecho, en esto de la igualdad salarial, vemos que el 42% todavía sigue siendo menor que al del hombre. Entonces, pues eso en 2014, obviamente ha habido muchas cosas acerca de paridad de género y todo esto de los avances, y ojalá que siga así hasta poder llegar a esta igualdad salarial que obviamente nos merecemos como mujeres y como hombres, por una igualdad, ¿no?, social. Y bueno, es así, y vamos a irnos ahora hasta 1937. Entonces vemos cómo las sufragistas mexicanas han estado desde la primera Constitución de 1824 pidiendo el voto y que se les considere ciudadanas. Sin embargo, pues no va a ser esto hasta el presidente Lázaro Cárdenas, el 26 de agosto de 1937. Él está en Veracruz y dice como de que no, pues hay que poner a las mujeres en el mismo plano de los hombres, ¿no? Y obviamente eso fue un gran avance y éxito. Y Cárdenas va a presentar la iniciativa de reformar el artículo 34 constitucional, en el que se otorgará ciudadanía a las mujeres. Esto fue el 19 de noviembre de 1937. Entonces, por fin, el 19 de noviembre de 1937 se va a reformular este artículo 34 de la Constitución de 1917 para que por fin las mujeres podamos ser ciudadanas mexicanas. Sin embargo, todavía no podemos votar. Y bueno, es con el presidente alemán, Miguel Alemán, que se va a meter esta iniciativa de la adición del artículo 115 en la Constitución, donde se le va por fin otra vez otorgar el derecho a la mujer a votar y ser votadas, pero solamente en elecciones municipales. Porque decían, bueno, ya que la mujer aprenda a pues ser votada y votar en elecciones municipales, ya va a poder extenderse a pues las federales. Se pueden preguntar de qué, pero ¿por qué no se las dan ya de una vez? Bueno, dentro de los políticos mexicanos estaba el nervio, el miedo de que el voto de la mujer fuera conservador. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues pensaban que el voto de la mujer iba a ser influenciado por su esposo, o como usualmente las mujeres eran muy cercanas a la religión, a estar en la iglesia, iba a ser influenciado por lo que la iglesia, en este caso el sacerdote, el padre, les dijera. Entonces, pensando que las mujeres no iban a pensar por ellas mismas o no iban a hacer como un voto inteligente, decían, no, ¿saben qué? Mejor que las mujeres no voten. Sin embargo, ya es en 1952 con el presidente, ¿no? Ruiz Cortines, quien van a empezar, no sé, a pedir esta cosa de pues del voto. Él decía, Adolfo Ruiz Cortines, como en su campaña, ¿no?, para presidencia de la República, pues que
el voto federal para las mujeres, es decir, ya el voto que puedan, para poder votar la mujer para un presidente, ¿no? Entonces, obviamente, todas las mujeres estaban muy felices y pues celebrando, ¿no? Este avance que se estaba teniendo y obviamente pues apoyando a Adolfo Ruiz Cortines. Aquí sale un hombre que se llama Amalia González Caballero. Ella fue y entrevistó al candidato Ruiz Cortines para pues hacer que promoviera esta reforma constitucional para que las mujeres pudieran votar. Entonces el candidato le dice, está bien, está bueno, sí pueden votar las mujeres, pero necesito que me traigas un documento firmado por las mujeres, por muchas mujeres, de que de verdad vayan a votar. Y entonces, pues, ella se dio la tarea y estuvo por México, y fueron obviamente muchísimas mujeres las que firmaron este documento, y también ella va a ser la primera mujer que va a hablar en la Cámara de Senadores para agradecer pues el voto que va a dar hacia las mujeres, esta apertura, ¿no? Hacia el voto que va a dar Adolfo Ruiz Cortines para las mujeres, y pues ella va a hablar y va a agradecerlo. Y va a ser cuando, bueno, es el 10 de diciembre de 1952, cuando el presidente va a enviar pues al Congreso esta iniciativa de reformar los artículos 34 y el 115 de la Constitución. Pero va a ser hasta el siguiente año, el 17 de octubre de 1953, cuando ya la reforma se va a publicar en el Diario Oficial. Entonces, sí, así va a ser un poco el camino, pero sin embargo, por ejemplo, como datos, tenemos que nuestro país fue de los últimos 6 en dar en este paso en Latinoamérica. La ONU, de hecho, había recomendado en 1952 que ya dieran a todos el voto a la mujer. Sin embargo, pues México, pues justamente fue en esos años cuando ya andaba como que ya ahorita se los damos. Y pues sí, esa es un poco la historia de cómo la mujer pudo entrar en la Constitución para volverse ciudadana y votar. Ya después, y pues estas cosas de lo laboral, ¿no? Ya después todas estas reformas que se han dado por todas estas igual luchas feministas, por ejemplo, una de las que se dio pues antes fue con Alvarado, quien él pidió en el Código Civil que se cambiara unos artículos porque antes las mujeres no podían salir de su casa hasta que se casaran o que tuvieran 30. Entonces él dijo, no, pues eso no es justo, y entonces se cambió hasta que las mujeres a partir de los 21 años podían salir de sus casas, y también les decía como que a los padres que las pues motivaran a estudiar, a que trabajaran y no solamente, por ejemplo, a casarse, ¿no? Estas cosas son como interesantes de conocer porque muchas veces, así como comentaba mi compañera Mari Lagos, como que damos por sentado cosas de que, no, pues la Constitución de 1824, 1857, la del 1917, y pueden creer que las mujeres también estábamos ahí dentro de esa beneficencia, eso bueno que nos daba la Constitución. Sin embargo, no exactamente estábamos ahí, y ha sido toda una lucha constante que se ha venido de las mujeres. Es por eso la importancia de reconocerlo, de saberlo y entenderlo, y eso también puede ayudar un poco mejor a entender en el presente en el que vivimos y por qué de todas estas a veces luchas feministas, ¿no?, que vemos en redes sociales o en otros lugares, para comprender mejor cómo ha sido todo este proceso pues de la mujer. Así es, Andrea, es muy importante conocer, como bien dices, pues la historia, y no simplemente la historia que nos cuentan de la Constitución, sino como mujer, y no simplemente como mujer, sino como ciudadanos que somos, ver qué hay detrás de la Constitución, ¿no? Ver que, como bien mencionas tú, se hizo la Constitución y no éramos mexicanas, no éramos reconocidas mexicanas. Entonces, todas estas luchas que se han dado, reconocerlas, como lo mencionabas hace un momento, tal vez esto no sea nuevo, pero es actual, y también reconocer que no es simplemente la lucha que se hizo, sino la lucha que se hace y la lucha que se va a seguir haciendo por todo lo que nos falta.
Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en este programa. Ya se nos acabó el tiempo, ya nos vamos a despedir y no se pierdan el próximo programa porque también estará lleno de mujeres grandiosas. Creo en el siguiente programa vamos a hablar sobre mujeres deportistas que han destacado y también de otras que no son tan mencionadas, pero que al igual tienen grandes logros